Como sabemos, el sistema financiero occidental, tanto en Europa como en Estados Unidos, tiene riesgos estructurales muy importantes como consecuencia tanto de la acumulación de deuda como del riesgo acumulado en el mercado de inversión, en el mercado especulativo, en el mercado de derivados financieros. Los riesgos son más importantes en Europa como consecuencia del acumulamiento de deuda en conjunto, y en Estados Unidos relativamente es más importante el riesgo acumulado en la banca especulativa. De cualquier forma, ya sabemos que ante el riesgo de estallido de todo o de parte del sector financiero, el sistema que actualmente plantea la Unión Europea, y que se aprobó, digamos, en las instituciones europeas desde hace un año, es el de rescate interno o bail-in. Como consecuencia de este sistema se pretende proteger a los recursos públicos, proteger a los gobiernos, para evitar que suceda lo que ha venido sucediendo desde el año 2008. Esto es, que se recurra de forma inmediata a los recursos públicos para sanear a los bancos. Esto ahora se dice expresamente que nunca se debiera haber hecho, y que lo que debe hacerse es imputar las pérdidas a quienes deben correr los riesgos, que son de una forma natural los inversores. Esto es, en principio, los accionistas de los bancos y los inversores de riesgo en los mismos, a través de cédulas, bonos, etcétera, no los ahorradores en cuanto tales. Bien, el problema es que, como ya hemos explicado, existe una opción por parte de los estados en el sentido de que pueden eximir de este riesgo de inversores a los riesgos derivados o generados por los derivados financieros, entendiendo que puede existir en determinados casos un peligro de contagio sistémico, de que hacer caer a los riesgos de derivados financieros en una entidad podría significar un riesgo para el conjunto de la banca de inversión europea, americana o en un determinado país. Bien, esto significa que existe una puerta abierta para que el sistema de rescate interno se aplique de una forma o de otra, se aplique de tal forma que se acuda exclusivamente contra los inversores, o bien se proteja una parte fundamental de los inversores a costa de ir contra los ahorradores. Tenemos los precedentes positivos del Banco del Espíritu Santo en Portugal y del Banco Adria, IP Adria en Austria, que han protegido a los depositantes y han imputado pérdidas exclusivamente a los inversores. Y tenemos también el precedente negativo de Chipre, en el que se fue contra los depositantes a partir de una cierta cantidad. Con lo cual podemos decir que existe un riesgo fundamentalmente político, que va a quedar en buena parte en manos de los gobiernos de cada nación gestionar de una forma o de otra. En principio parece que hay una clara voluntad política mayoritaria, digamos, en el conjunto de Europa, de que esto no suceda, de que los depósitos de los ahorradores permanezcan protegidos incluso en la peor de las situaciones. Pero no debemos olvidar de qué estamos hablando. Estamos hablando de una situación de riesgo que puede significar la desaparición de lo que ha sido tradicionalmente los grupos de control oligárquico que han estado controlando Europa y Estados Unidos. Con lo cual, sabiendo lo que hay en riesgo, hay que dar por supuesto que en una situación difícil van a jugar todas sus cartas políticas para defenderse, aunque sea a costa de los depósitos de los ahorradores. Con lo cual, efectivamente, por razones políticas es evidente que el riesgo debe considerarse que existe.